Pablo habló en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, de la gloria de Dios, la gloria en el nuevo pacto en Jesucristo. Ahora en el capítulo 4 va a hablar de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y de la importancia del conocimiento que tengamos del Hijo de Dios. El hilo que teje el contenido de las dos cartas a los Corintios es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el cristiano y en la iglesia. Como Pablo dice en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu Santo, como bien traduce la Biblia del Jubileo. No tanto así la Reina Valera del 60. No quiero que ignoréis las cosas del Espíritu Santo, traduce la Biblia del Jubileo. Bueno, primera y segunda carta, si la leemos con cuidado, vamos a ver que siempre Pablo menciona lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia y en el cristiano. Ahora en el capítulo 4 de la segunda carta, Pablo entonces nos habla de la gloria en la faz de Jesucristo. Leamos el párrafo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. No nos debilitamos, dice el apóstol Pablo, no desfallecemos, no nos descorazonamos, aunque pasemos por muchas tribulaciones. Y además haya muchos cristianos que no entienden la palabra y otros no comprenden este ministerio. Otros simplemente no viven en la gloria de Dios, la cual nos ha manifestado en el Evangelio de Jesucristo. No desmayamos, dice Pablo, porque tenemos un ministerio muy grande. Este ministerio que predicamos es muy grande. Así es que si hemos sido recibidos en misericordia por Dios, debemos vivir a las alturas de ese ministerio. Pablo dice renunciando a lo oculto y vergonzoso. Pablo nunca demostró hacer cosas vergonzosas u ocultas. ¿Por qué dice entonces que renunciando? Bueno, es que pareciera que era la norma en muchos en ese entonces que predicaban el Evangelio. Muchos hacían cosas vergonzosas. Pablo dice que es esto vergonzoso. Adulteran la palabra de Dios. A mí me sorprendió leyendo este pasaje el hecho de que desde entonces hubiera gente la suficiente como para que Pablo pusiera atención en ellos, que adulteraban la palabra de Dios, porque el día de hoy es muy común ver ese hecho, que el sentir de las palabras se tuerza deliberadamente. La intención, dice el texto griego, engañosamente, con astucia, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, algunos lo usaban para provecho, presentaban el mensaje de manera engañosa y dice que con astucia ponían atención de qué manera puedo hacerlos creer que, y reciben aplausos y son famosos.
Bueno, una cosa es lo que trae la palabra del Evangelio y otra cosa es lo que muchos usan adulterando, cambiando el sentir del mensaje. Es importante una buena hermenéutica que hagamos los predicadores de la palabra de Dios. Hay algunos que se jactan de que no estudié hermenéutica, pues ponte a estudiar. Hermenéutica sirve para que interpretemos debidamente un texto. Y de hecho la hermenéutica no es nada más cristiana, la hermenéutica es una ciencia que se aplica a cualquier libro, interpretar lo que quiso decir el autor, porque hay cosas que pueden parecer decir otra cosa. Tenemos que poner atención conociendo, además del autor, la situación cuando el autor lo escribió, el contexto intelectual, social, económico, religioso, político de los que reciben el documento y otras cosas más tienen que ver con la sana interpretación de la palabra. Bueno, Pablo era un erudito en la materia y no presumía lo que conocía, pero lo que conocía le sabía para usar bien y, como le dice a Timoteo, trazar bien la palabra de verdad. Eso de trazar es como cuando un marinero en su mapa traza la ruta a seguir, dadas las condiciones del tiempo y del mar. No es nada más de que yo voy para allá. Tal vez si voy para allá, entonces tengo que irme para acá, porque el viento que viene así me va a hacer que vaya allá. Hay que estudiar la situación para llegar a lo que yo quiero, que es lo que Dios quiere. Entonces Pablo dice, muchos adulteran la palabra de Dios, con astucia adulteran la palabra de Dios. Bueno, Pablo dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El día de hoy hay muchos que tuercen la escritura. He visto que hay buena cantidad también de personas que señalan esos errores. Al principio, cuando vi algunos videos, decía, bueno, ¿por qué se ocupan en? Cuando leo que Pablo dice, soy puesto para la defensa del Evangelio, pienso, tal vez tengan razón en señalar las cosas, porque de otra manera todas las personas tienen seguidores y admiradores. Por una o por otra razón lo siguen, a veces por ignorancia. Es tanta la necesidad que tiene la gente de lo espiritual que viendo algo les atrae. Y las personas se pueden aprovechar para llevarlos a donde sea, simplemente que crean que los estoy guiando bien. La Biblia, Jesús mismo habla de ciegos que guían a otros ciegos. Dice, los dos van a caer al pozo. Bueno, Pablo predicó el Evangelio tal cual es, tal como él dice, porque yo recibí del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado. Bueno, cuando fue necesario, él afirmó la verdad y señaló el error. Estos que adulteraban la palabra del Señor lo hacían con astucia, o sea, se daban cuenta que usaban mal la palabra de verdad y lo hacían siguiendo los patrones de este mundo, que a muchos les parecía normal, estaban acostumbrados a ello. Les parecía natural lo que decían y lo que hacían, porque es lo que hace todo mundo. Bueno, en el mundo material, carnal es otra cosa que en el mundo espiritual. Pablo predica su evangelio, que es una manifestación de la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos la palabra de Jesucristo y eso, el conocer la verdad, nos hace libres. La palabra griega que es manifestación es phanerosis, que quiere decir exhibición, presentar, para que sea visto. Eso es el mensaje del Evangelio que Pablo presenta. Dice Pablo, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no vean, ni oigan el mensaje. El mensaje de salvación, de paz y de poder. De modo que este evangelio está aún encubierto en muchos, lo señala el apóstol. Bueno, a pesar de que muchos pueden verlo porque se ha manifestado,
Otros no lo ven porque es como si tuvieran los ojos tapados o los oídos tapados o su cerebro no les ayuda para procesar lo que ven o lo que oyen. Por eso el libro del Apocalipsis en varias ocasiones dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla a las iglesias y a los cristianos el día de hoy. Si el mensaje a las iglesias para los últimos tiempos es oye lo que dice el Espíritu, es porque siempre el Espíritu hablará a nosotros hasta que Jesucristo venga. Él para eso envió a su Santo Espíritu, porque Él está a la diestra del Padre. La presencia de Jesús en nosotros es gracias al Espíritu, a la obra del Espíritu Santo. La predicación es de Jesucristo como Señor en el Evangelio. Desde el principio, el apóstol Pedro, cuando predicó su primer mensaje, dijo, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta era la predicación, a que la gente conocieran a la persona de Jesús de Nazaret. Ellos habían conocido a Jesús de Nazaret, así fue llamado. La gente era llamada por de dónde era y de quién era hijo. Bueno, Jesús de Nazaret, a quienes lo conocieron, Pedro les dice, este Jesús que ustedes conocieron y crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. A los que no habían conocido a Jesús de Nazaret, como la iglesia de Roma, Pablo les dice, no les dice Jesús de Nazaret, les dice desde el principio cómo es que la gente en el mundo entero ha sido contaminada y llevada en su vida por el pecado, sin excepción de raza, de nación, de lenguaje. Y les habla lo que trae como consecuencia el pecado. La paga del pecado es muerte. Y luego habla de la justificación que podemos encontrar gracias a la obra redentora de Jesucristo. Él murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces ya hablará de la persona de Jesucristo. Pero mientras los contextualiza para que se ubiquen todos en el mundo entero, no importa la nación que seas, eres culpable. Si eres judío, eres culpable. Si eres gentil, eres culpable. Pero Dios tiene remedio, que es Cristo Jesús, para tu pecado. Y somos justificados por la fe en Él. Este es el nuevo pacto. Él murió para que tú y yo tengamos vida. La salvación que ofrece Dios a nosotros es por el sacrificio vicario de Jesús. Él murió en la cruz por ti y por mí. Así como Barrabás fue libre, gracias a que crucificaron a Jesús, tú puedes ser libre de la culpa del pecado, porque es lo que Dios ofrece en la fe de Jesucristo. Todo es creer en Jesús como tu Salvador. Él murió en tu lugar. Y como Señor, Dios lo hizo Señor, o sea, dueño de todo aquel que se entrega en fe a su mensaje. Pablo al mencionar el Evangelio lo llama el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque bueno, en Jesucristo Dios manifiesta su gloria. La doxes de Cristo, el resplandor de Cristo, es la imagen, la representación, la semejanza de Dios. Así lo dijo Juan, capítulo 1. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús de Nazaret fue conocido en la carne. Lo vieron, lo escucharon sus discípulos y la gente en ese tiempo. Comieron con Él. Pero Él nos manifestó la gloria de Dios. Quien conoció a Él pudo conocer a Dios. Así lo dice en las mismas palabras de Jesús. Eh, le dice por ahí a un discípulo que le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe. Quien me ha visto al Padre, dijo Jesús. Bueno, tú y yo podemos conocer a Dios a través de Jesucristo en nuestro corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesús y vas a conocer a Dios. Ese Dios que no se puede entender con la mente. Lo vas a conocer primero en tu corazón y luego en tu mente vas a comprender al menos algo de lo mucho que Él es y de lo que tiene para tu vida.
Nosotros, dice Pablo, somos servidores de Dios y de ustedes. Servidores de Dios porque hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Pablo usa para ello la palabra doulos, que se traduce como siervo y aún como esclavo. Es porque Pablo presenta ese mensaje, atendiendo al ministerio que Dios me dio de predicarle. Y somos servidores de ustedes, dice Pablo también. ¿Por qué? Porque traemos a ustedes el mensaje. Como cuando una persona va y se sienta en un restaurante y espera que le sirvan la comida. Bueno, somos como unos meseros, los ministros de Dios, que llevamos la comida, aunque no llevamos la carta para que escojas lo que tú quieres. Llevamos como si fuera la comida del día, que siempre es buena. Dios sabe el alimento que necesitas. Pablo se presenta a sí mismo de esa manera, servidores de ustedes. ¿Por qué? Porque servimos el mensaje de salvación. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento de la fe. ¿Cómo? Presentando a Jesucristo. Y él lo diría en una ocasión, y a este crucificado. Pablo les ha escrito a los corintios desde la primera carta lo que él se ha propuesto enseñarles. Primera Corintios 2 del 1 al 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo pudo haber llegado a Corinto con un discurso excelente de humana sabiduría que atrajera a la gente. De hecho, cuando comenzó a hablar el Evangelio en Atenas, Grecia, Pablo fue llevado al Areópago, donde hablaban los filósofos, enseñaban los sabios ahí en Grecia. Y lo escucharon atentamente, atraídos, seducidos por ese mensaje, hasta que llegó Jesús al punto en que dice que Jesús murió y resucitó. Los griegos no creían en eso. ¿Qué valor tenía eso de resucitar? Para los griegos la muerte era la liberación del alma, salía de la cárcel, entonces no les atraía y se cerraron a seguirlo escuchando. Bueno, muchos. Otros sí lo escucharon y se convirtieron a la fe que es en Jesucristo. Dice la Biblia que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La predicación de Pablo era: Jesucristo, Hijo de Dios, vino a ofrecernos salvación a través de su sacrificio por nosotros. Pero resucitó al tercer día, subió al cielo y viene por segunda vez. Dice el versículo 6 que ya leímos: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Había dicho el profeta 7 siglos antes: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo vino a este mundo para que tú y yo no andemos en tinieblas, sino en luz. Dios quiere que veamos lo que es el pecado y lo que es la salvación y vida que Él nos ofrece en la fe en Él. Podemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una traducción literal del griego sería el esplendor de Dios en el rostro de Jesucristo. Recordemos que Pablo ha mencionado dos cosas anteriormente. Uno, el resplandor del rostro de Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, que nos habla de la gloria del pacto antiguo. Otra, que Pablo tuvo que cubrir su rostro, porque la gente tenía temor de ver esa gloria de Dios reflejada en Moisés. Pablo nos menciona que él no tuvo que cubrir su rostro porque Él quiere que vean y entiendan todo lo que se pueda
del mensaje de Jesucristo que traerá la gloria de Dios a sus vidas. Es por eso que ahora les dice que Dios quiere que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, en lo que Jesús de Nazaret predicó e hizo. Es por eso que el Evangelio es lo que Dios hizo y solo lo que Él hizo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, es precisamente en su primer sermón, él dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Bueno, corrijo, no fue en su primer sermón, fue después cuando autoridades le preguntaban y lo cuestionaban. Él les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Quieres conocer más de Jesucristo? Te invitamos a que nos sigas viendo en extensión Ministerios Filadelfia. Termino mencionando algo que es una aplicación de lo que he estado diciendo en las últimas 2 semanas y que está en Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué te parece? Si tú eres hijo de Dios, la creación espera la manifestación tuya. Claro, después que tú has conocido a Jesucristo, que puede ser resplandor de la gloria de Jesús. Cuando Dios deja su huella en ti, cuando Jesús deja su huella en ti por el Espíritu Santo, entonces tú puedes ser de bendición a otros. Es una forma de manifestación. Por eso Pablo ha hablado de la manifestación de la gloria en el rostro de Moisés, luego en Jesús, y para terminar y decir, hay una manifestación de la gloria de Dios en el cristiano, cuando el cristiano conoce a Jesús y puede transmitir este mensaje de gloria del nuevo pacto. Que podamos entender plenamente este mensaje para que plenamente podamos vivirlo y dar salida. Termino diciendo lo que Jesús dijo cuando el Espíritu Santo viniera al creyente. El Espíritu Santo sería en el cristiano como una fuente que saltaría para vida eterna. Dios te bendiga.